me voy a limitar a dar la bienvenida y las buenas tardes a los que estéis aquí, a los que luego verán este vídeo en el canal de YouTube. Y nada, dar las gracias a Bea, que está aquí esta tarde para hablarnos de su libro Eneagrama y Yoga. ¿Lo he dicho bien, Bea? Perfecto. Eneagrama y Yoga. Y además recientemente es una de las últimas incorporaciones en la Junta Directiva de la asociación y está a punto además de asumir el reto de ser nuestra nueva secretaria. Así que, Bea, muchas gracias a todos los que estéis aquí. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros este ratito esta tarde. Y hoy tenemos el lujo de tener de conductora del evento a Virginia, también miembro de la Junta Directiva, y con una sonrisa que, como veis, ilumina la pantalla. Así que todo tuyo, Vir, y muchas gracias a las dos y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Yo os agradezco, por favor, si os podéis podéis cerrar los micrófonos y así para que nos enfoquemos muy bien en todo lo que Bea nos va a contar, que va a ser muy, muy interesante. Me parece un tema, por un lado, muy curioso. O sea, no se me hubiera ocurrido a mí, por ejemplo, nunca pensar en la relación entre el eneagrama y el yoga. Pero eso es una de las maravillosas, unos maravillosos, no sé, beneficios que tiene el eneagrama, y es que es aplicable casi a cualquier cosa, ¿no? Como por ejemplo al yoga. Entonces tenemos la suerte de contar con Bea, que además de haberse formado en eneagrama, además es profesora de yoga. Entonces, ya sabéis que no solemos contar el currículum de las personas, de los ponentes, pero sí damos los datos de contacto para que los podáis contactar directamente en caso de que necesitéis. Veo que está grabando, pero que no termina de decir. Ahora está grabando, sí, vale. Sí, está grabando. Está. Vale. Bueno, pues entonces los datos de Beatriz Gálvez, por si la queréis contactar, os los voy a poner ahora en el chat, ¿vale? Es begapri@hotmail.com. Y además os recomiendo que consultéis su página de Instagram, donde ella publica todo lo que tiene que ver con eneagrama y yoga. Se llama @eneagrama y yoga. Luego os lo pongo en el chat para que lo podáis tener más a mano. Hoy sabéis que es un evento hablando de mi libro, es un evento más que 9, pero contamos con una persona que ha escrito un libro que nos parece que puede ser muy interesante para darle difusión y también para animaros a que, por supuesto, lo compréis y lo disfrutéis. Entonces, esto es un poco el aperitivo para que entendamos todos, pues, de qué va el libro. El formato del evento de hoy va a ser entrevista. Yo le voy a ir haciendo unas preguntas a Bea para que ella nos vaya contando un poco pues el libro. Y luego al final de la sesión pues esperamos que tengáis muchas preguntas y que podamos debatir o comentar o lo que consideréis, ¿vale? Entonces, si os parece, pues vamos a empezar. Y evidentemente creo que la primera pregunta tiene que ser: ¿qué relación hay, Bea, por favor, entre eneagrama y yoga? Muchas gracias, Virginia. Bueno, eneagrama y yoga, es verdad que así a priori no parece como que tenga mucha relación o mucha conexión. Yo la verdad es que me lo empecé a plantear, yo tampoco la veía. Yo llevo estudiando eneagrama desde 2016, practicando yoga desde antes, pero ya formándome, digamos, en yoga un poquito después, 2019, fue cuando hice la certificación. Y ahí fue cuando realmente, cuando ya profundizas más, es cuando yo empecé a ver esta conexión. Porque lo que vemos todos del yoga es, ya hablaremos de ello, son las posturas, ¿no? Entonces, si vemos esto de las posturas, pues así parece que evidentemente no tiene conexión. Como digo, cuando ya profundizas un poquito, ves de qué va realmente. Yoga y eneagrama, fundamentalmente para mí lo que tienen en conexión es que son dos propuestas de autoconocimiento, en primer lugar, y de trabajo sobre el ego, ¿vale? Que las dos están además basadas, y para mí eso es muy importante, en un conocimiento muy antiguo. No es algo que alguien se ha inventado antes de ayer, por mucho que obviamente ambas han ido evolucionando y se le han ido sumando cosas, ¿no?, que gente ha desarrollado y que completan. Son cosas que son dos tradiciones, dos enseñanzas que vienen de muy, muy antiguo. Y para mí las dos tienen el mismo objetivo. Y las dos trabajan además tanto la dimensión psicológica, nos podemos quedar ahí en la dimensión psicológica de la persona, como si quieres profundizar
tocan y tocan profundamente la dimensión espiritual. Entonces, el primer mito para poder entender esto, lo que hay que romper es el gran mito del yoga, ¿no? Los que estamos aquí, yo creo que en general, no os conozco a todos, pero en general yo creo que estamos más conectados con el eneagrama. No sé si aquí hay practicantes de yoga, aunque levantáis la mano. Marga, Tania, también María Ángeles, bueno, alguno, fenomenal entonces. Pero hay que romper un mito, como digo, el tema de las posturas. Os anticipo, y no sé si esto puede ser ya una decepción para alguien, en el libro de posturas hablo, pues no sé, un 1%, ¿vale? Las posturas en yoga es algo que realmente que es del siglo pasado, ¿vale? En la tradición del yoga estamos hablando de muchos siglos y siglos de antigüedad, nunca se hablaba de posturas ni los yogis hacían posturas. Esto es una cosa mucho más moderna. El yoga cuando nace, como os digo, como propuesta de autoconocimiento y para algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, es tanto sería, se me viene la idea a la cabeza, sería tanto como decir, para que nos entendamos, como que el eneagrama son los eneatipos, ¿vale? Primero por lo superficial y segundo porque es nada más que la punta del iceberg. Entonces, el eneagrama, para mí, como yo lo veo, y aquí podemos debatir porque todos conocéis el eneagrama para mí es un mapa, es el mapa que en este trabajo de autoconocimiento, ¿no?, me habla de mis patrones, me invita a observarlos, a tomar conciencia y desde ahí poder hacer un trabajo personal para transformarlos, ¿no? Pues el yoga, para mí son, aparte de que nos explica mucho también de esto, pero son las técnicas, nos daría las técnicas para preparar ese terreno de trabajo sobre el que vamos a tener que trabajar para poder hacer esa transformación. Y además es un sistema que trabaja sobre el ser humano en todas sus facetas. Trabaja sobre el cuerpo, que es lo que se conoce así a priori del yoga, esto de las posturas. Trabaja sobre la mente, fundamentalmente a través de la meditación, es súper importante. Y que es el yoga en esencia. Yo en el libro, cuando hablo de yoga, me estoy refiriendo siempre a yoga como yoga y meditación, ¿vale? No como hacer posturas. Las posturas al final es un medio que usa el cuerpo para poder prepararlo y llegar luego a poder hacer ese trabajo, ¿no? Y también sobre las emociones. Las emociones al final es algo que está, podríamos decir, a caballo, ¿no?, entre la mente y el cuerpo, porque al final, bueno, es el procesamiento de una información que te llega, que pasa, no me voy a meter en neurociencia, aquí María de eso sabe mucho también, pero pasa por el filtro del cerebro, pasa por la amígdala, ahí aparece el juicio de valor, eso provoca una reacción corporal, en fin, hay conexión entre mente y cuerpo en cómo se produce en las emociones. Entonces el yoga trabaja todo esto, trabaja sobre esto y luego lo podemos comentar, pero a mí esto ya me habla de los 3 centros, ¿no?, de los que nos habla el eneagrama y que todos deberíamos trabajar. Y nada, pues imaginaos la combinación de ambos, para mí es muy potente, ¿no? Yo me di cuenta hace tiempo que estudiando eneagrama, y es lo que suelo ver en la forma en que hoy día en general se divulga el eneagrama, luego hay gente que ya cuando te metes a profundizar en formaciones evidentemente van más allá, pero en cómo vemos que se divulga es un trabajo que se hace muy desde la mente, desde lo racional, ¿no? Leemos libros, vamos a cursos, reflexionamos desde la mente sobre cómo somos, pero luego cómo se hace ese trabajo, ¿no? Entonces, para mí el yoga, combinarlo con el yoga, el eneagrama nos da un mapa, el valor es que te da un mapa muy específico de tu personalidad, que el yoga quizá esto no lo hace, el yoga habla más en genérico, no te habla de estructuras de personalidad, y el yoga te puede dar, que es otra cosa que no se sabe del yoga, un enfoque muy específico, o sea, las técnicas se pueden adaptar de manera específica a tus patrones, para trabajar tus patrones. Es decir, bueno, luego podemos hablar de eso más adelante, pero un eneatipo mental probablemente necesita un trabajo que no es exactamente el mismo que el que necesite un eneatipo emocional, ¿no? Puede ser distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día vamos a clase de yoga, clases es muy estándar, ¿no?, y todo el mundo hace lo mismo. Y eso es buenísimo. El yoga, lo bueno que tiene es que es universal en el sentido de que a todo el mundo algo le va a aportar bueno. Siempre vas a estar en un lugar mejor cuando sales de una práctica de yoga que antes. Eso es así, porque lo que ahí pasa afecta al cuerpo y a la cabeza. Pero si tenemos en cuenta el eneagrama y sabemos nuestros patrones y con qué chocamos todo el rato, podemos usar la práctica de yoga de manera como muy específica, ¿no? Y que aquello, pues el efecto sea mucho más potente. Esta es la conexión para mí. Qué bueno, súper interesante. Muy bien, y bueno, lo has mencionado un poco, ¿no? En Eneagrama trabajamos sobre el ego y, bueno, con el objetivo de sanarlo y flexibilizarlo, ¿no? Flexibilizar esos patrones de personalidad. Entonces,
¿Nos dice el yoga algo sobre el ego? Sí, bueno, de hecho nos dice todo. En yoga hay toda una psicología del yoga. Eso es una cosa que me alucinó descubrir en un momento dado, ¿no? Si consultáis autores y yogis muy antiguos, hay muchísimos textos súper antiguos. Es alucinante ver cómo te explican cómo funciona la mente, el ego, todo, y que son cosas que ahora nos parece que hemos descubierto la rueda, ¿no? Desde el coaching, enneagrama, psicología más moderna, etc. Esto está explicado ya en textos escritos en sánscrito hace miles de años. Entonces, la visión de, o sea, de hecho, el trabajo del yoga es precisamente el ego. Sobre eso, todo lo que hay en yoga, todo lo que hacemos, las posturas, las respiraciones, todo, la meditación, va enfocado a observar el ego y a, bueno, y a debilitarlo, ¿no? En definitiva. Entonces, lo que hay que entender es cómo el yoga ve el ego, ¿no? El enneagrama nos habla de qué es el ego, ¿vale? De una manera, y el yoga, ¿qué nos dice del ego? Lo que nos dice, tampoco me quiero meter en cosas muy profundas, ¿no? Ahora mismo, pero creo que es interesante. El ego es un producto, el yoga lo ve como un producto mental, es un producto de la mente. El ego está compuesto de muchas cosas, de pensamientos, de emociones, al final de comportamientos, que son el resultado, eso es toda una estructura, pero todo para el yoga es un producto de la mente. Y lo que hay que entender también es que para el yoga la mente es materia sutil, pero materia. Esto quiere decir, no lo podemos tocar, pero pertenece al mundo de la materia, al mundo de la dualidad, ¿vale? Y ese es el entorno, el medio ambiente donde el ego vive. Si le quitas la dualidad al ego, el ego no tiene nada que hacer, no sabe, no entiende, entonces desaparece. Entonces la mente, el ego es un producto de la mente y la mente está en el mundo material, ¿vale? Confrontándolo, que ahí no me meto en lo que sería el mundo más de la esencia, no, eso ya es más espiritual si queréis, pero el mundo de la esencia donde no existe el ego, ¿no? Por eso el trabajo sería un poco ir más allá, trascender ese ego, pero esto sería la parte más espiritual, no tenemos que ir a la psicológica. Entonces decía, todo ese ego es una estructura que está hecha de muchas cosas, pero cómo se crea y cómo se refuerza, ¿no? Eso es lo primero que yo creo que tenemos que entender para luego poder trabajar sobre ello. Y ahora os voy a hablar de alguna palabreja rara, pero veréis cómo conecta de verdad con el enneagrama. Porque al final, si son caminos al mismo sitio, es que tienen que conectar. Eso es otra cosa que yo me doy cuenta, ¿no? Si no, uno de los dos no es verdad. Así de simple. Entonces, ¿cómo se crea el yoga? Como la mente es la herramienta, la mente es la herramienta que tiene el ser, ¿vale? Donde no habría dualidad, ¿vale? Para percibir la realidad, ¿vale? Es nuestra herramienta. Ahí está en el cuerpo, que eso ya sí es materia más densa, pero con la mente es como percibimos todo. Todo nos entra por los sentidos, todo va a la mente, todo lo filtramos por la mente y a partir de ahí pues pasa a todo, ¿no? Los comportamientos y un montón de cosas. Entonces, como estamos aquí todo el rato experimentando, percibiendo realidad, relacionándonos con gente, nos está entrando información, esto va creando en la mente lo que el yoga llama, y suelto el palabra, a los que habéis hecho yoga, hacéis yoga igual os suena, samskaras. Los samskaras, la traducción sería impresiones latentes, que esto es así también como muy raro, pero viene a ser, para los que sabéis de coaching, pues estas huellas neuronales, ¿vale? Que se van formando en nuestro cerebro, fundamentalmente a base de tener interacciones con la realidad, de tener experiencias, vivencias, interpretarlas. Entonces ya sabemos qué es esto. Esto es como cuando el cemento no está todavía sólido y metemos en la huella, ¿no? Y se queda. Pues cuanto más pisas, siempre pasas por el mismo sitio y al final esto se arraiga tanto que crea eso, unas conexiones neuronales que son los patrones, en definitiva, ¿no? Pues como os digo, esto ya el yoga nos lo decía hace miles de años, fijaos, incluso el yoga nos dice, o sea, estas samskaras serían como los patrones, ¿no? Podemos coger un eneatipo y decir, mira, el patrón del eneatipo 4 es esto en lo emocional, esto en lo mental, esta es la fijación, esta es la pasión. Podríamos decir, así yo lo veo al menos, que estos serían los samskaras. Cuando esto se arraiga tanto, que es toda una estructura de personalidad a la que siempre ya recurrimos de manera automática y nos identificamos totalmente con ella, esto, que en enneagrama podríamos decir que es el eneatipo, por decirlo simple, también tiene un nombre en yoga, que es vasana. Viene a ser como un estado mucho ya más estructurado, compuesto por todos esos patrones, ¿no? Y que ya está instaurado en ti, del que, salvo que hagas algo, de ahí ya no sales. Entonces, el trabajo es precisamente debilitar estos samskaras, ¿vale? Debilitar al ego, en definitiva,
Y bueno, el yoga va más allá, a trascenderlo, ¿no? Yo no sé ya si lo de trascenderlo y aniquilar lo que dice algún yogui y ver toda la verdad, lo haremos en esta vida o no. Yo creo que bueno, hacer un poquito de trabajo y mejorar bastante tenemos, pero el yoga va más allá. El yoga te habla de la iluminación, ¿no? De trascender ese ego y salir de la dualidad, pero bueno, esto ya igual se nos queda un poco grande. Y hay un concepto último que siempre me viene cuando hablo de esto, que es el del karma, que aquí ya el eneagrama no entra, pero me gusta explicarlo también para romper un poco el mito. El karma está muy mal entendido, es esto del castigo, ¿no? Por lo que haces. Pero ahí ya estamos otra vez con los juicios, la dualidad, el bien y el mal, ¿no? Lo que nos dice el karma en realidad, o cuando nos explica toda esta tradición del karma, es cuanto más tú sigues experimentando, cuanto más actúas, te comportas, sientes conforme a esos patrones, más los arraigas. Como supuestamente estamos aquí precisamente para hacer este trabajo, estamos experimentando una faceta de la realidad, cuanto más arraigas eso y no haces el trabajo contrario, más vas a atraer las experiencias para que tengas que hacer ese trabajo. Entonces, eso es el karma. Cuanto más me meto en los patrones, más sigo reaccionando, haciendo lo mismo, más me meto en poder atraer situaciones en mi vida que me van a confrontar con eso. Pero esto es lo que decimos en el eneagrama, ¿no? Se me repiten las cosas, tienes el patrón, aparece y entonces interpretas siempre de la misma manera, o ahí metes el palo en la rueda por algún sitio, o vas acumulando, según nos dicen estos sabios de la antigüedad, que acumulas karma. Y karma es esto, ¿no? Vas acumulando, porque si no te liberas de eso, no eres libre, y entonces el karma es el que domina un poco tu vida. Sería un poco así sencillo explicado. Eso es el karma. Es más neutro que lo del castigo y todo esto. Qué bueno. Claro, precisamente porque nuestros patrones, ¿no? Todos estos patrones de los que tú estás hablando, de personalidad, son inconscientes. ¿Cómo nos puede ayudar el yoga a poner un poco de luz sobre esos patrones que son inconscientes y a desidentificarnos? Claro, justo ese es el trabajo. Nuevamente, yo lo que veo en Enneagrama, o al menos ha sido mi experiencia personal y lo que veo en mucha gente que tengo alrededor, es que hacemos este trabajo, ¿no? De los cursos, los libros, pero que a la hora de la verdad nadie nos dice, vale, sé que soy un 1, que tengo mucha ira y que el camino que tengo que hacer es la aceptación. Genial, coño, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo acepto? ¿Cómo se hace eso? O sea, en la práctica me frustro todavía más porque no consigo hacer eso. Y el problema es que seguimos en la mente y no impactamos en otros sitios, ¿no? Entonces, ¿qué nos propone el yoga para hacer este trabajo? ¿No? Lo primero es entender esto de la inconsciencia, que decía, nuestros patrones son inconscientes. ¿Qué significa esto de que sea inconsciente, ¿no? Nuevamente, desde la visión del yoga, vuelvo un poco a la idea que os decía antes. El yoga nos dice que está la unidad del ser, en Enneagrama hablamos de la esencia, ¿no? Más pura o libre de patrones. Está la mente como en un segundo nivel. Esto es como lo de la teoría de la unicidad a la multiplicidad, ¿no? Esto también nos lo dice el eneagrama. Y ahora voy. El yoga nos dice, está la mente, está el ser, que es la esencia, libre de patrones, Está la mente, que es su herramienta ya en el ámbito de la dualidad para percibir, para experimentar, y luego está el cuerpo en un nivel todavía más abajo, que es el vehículo. Estamos aquí todos. Esto parece muy místico, pero la pura realidad. Estamos aquí todos con un cuerpo, con una mente y con eso nos tenemos que manejar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el yoga? Para poder hacer esto, para poder tener estas experiencias, es inevitable que nos vamos a percibir, y esto ocurre a través de la mente, separados del mundo y de los demás. ¿Vale? Sí o sí. Pensamos que estamos separados. Esto vendría a ser algo así como las dos manos, mis dos manos, imaginaos que son dos personas, ¿no? Entre ellas hablan, se relacionan, se pegan, se pelean, se hacen amigas y se creen que son dos manos distintas, dos seres distintos, pero no se están dando cuenta porque no lo ven, se ven separadas que en realidad forman parte del mismo cuerpo, ¿vale? De algo que está en un nivel superior, ellas no tienen la conciencia para verlo, pero forma parte de lo mismo, ¿no? Entonces, esto también nos lo explica el eneagrama, si os dais cuenta. Lo que pasa es que nos estamos quedando mucho últimamente en el eneagrama de la personalidad. Esto es como lo de las posturas. Los eneatipos es un desarrollo, una teoría psicológica brutal y súper útil, pero que la realidad es que tiene un siglo, a lo mejor.
El eneagrama, sin embargo, como símbolo y como sistema de conocimiento, es una cosa mucho más antigua. De hecho, bueno, hay estudios por ahí que no acaban de ponerle el cascabel al gato de dónde viene y de cuándo, pero sí que se sabe que es muy antiguo, ¿no? Que tiene muchas influencias, al menos, de conocimientos muy antiguos. De hecho, si indagamos incluso de enseñanzas orientales que tienen mucho que ver con todo lo que estamos aquí hablando hoy. O sea, que tampoco es casualidad. Entonces, yo aquí quiero mencionar un libro que a lo mejor seguro que habéis leído algunos, que a mí me parece maravilloso, que es La dimensión espiritual del eneagrama, de Sandra Maitri, y ella nos explica esto con otras palabras, nos habla de la caída del ego, de la separación, ¿no? Y ahí usa la figura del triángulo del eneagrama, la separación desde el 9 ¿vale? Al 6 y luego el personaje que creamos a través del punto 3, ¿vale? Sin hablar de eneatipo 1 de 6 y 3, sino lo que es ese proceso de separación, ¿vale? Cuando nacemos, incluso cuando, llevado al nacimiento ya como ser humano, eso ocurre con el niño, que en los primeros momentos no se percibe separado de la madre. Y a base de experimentar con la realidad y entender que su límite es su piel, etcétera, empieza a sentirse separado, a tener miedo, a usar estrategias. O sea, que esto nos lo dice el eneagrama también. Lo que pasa es que en el yoga todo se pone y se pinta y se ve como súper, ¿no? Así místico y espiritual. Entonces, que me voy del hilo. La ignorancia, ¿no? Los patrones inconscientes y cómo se trabaja sobre ellos. Entonces, con este proceso de separación, digamos que un poco la separación estaría entre el ser y la mente. En el momento que bajamos al nivel de la mente, ahí ya se ha producido la separación y, por tanto, la inconsciencia viene ahí. El yoga nos habla de que tenemos un velo, y está en nuestra mente, un velo de ignorancia, que otro palabra en sánscrito, porque como os digo, está escrito hace mucho, se llama avidya, si lo habéis oído en yoga. Os sonará más el término del velo de Maya, del que habla el budismo. Es lo mismo, ¿vale? Es un velo que tenemos delante de los ojos, o sea, de la mente, que es nuestro órgano de percepción, entonces nos hace ver la realidad sesgada. ¿Y cuál es ese sesgo? Si nos vamos al eneagrama, nuestro eneatipo, vemos una faceta de la realidad, cada uno ve una. Entonces, ¿qué es lo interesante para mí, otra vez conectando yoga y eneagrama? Esto es lo que nos cuenta el yoga, ¿no? ¿Vale? Bueno, mucho más detallado si queréis, pero es esto. ¿Dónde viene el eneagrama? A decirte cuál es tu velo específico. Porque todos tenemos un velo que funciona de la misma manera, pero la realidad es que el velo del eneatipo 4 no es exactamente igual que el velo del eneatipo 5 o del 1. Su trozo de la realidad o su sesgo es un poco distinto. Entonces se multiplica el efecto de esto, ¿no? De combinarlo para mí en cuanto a hacer nuestro trabajo. ¿Y cómo nos dice el yoga? Porque el eneagrama yo no tengo claro, no sé, vosotros igual me podéis decir si tenéis otra. A mí no, o sea, yo todavía no he encontrado un sitio donde me digan de manera integral, trabaja con esta técnica, haz esto, y entonces tus patrones se van a ir desidentificando. Yo mi experiencia es que luchamos un poco, y normalmente desde la cabeza, con entender el patrón, observo, si haces un poco de trabajo incluso llegas a observar a lo mejor en tiempo real, en situaciones como el patrón se manifiesta, luchas contra ello, ¿no? Pero no haces otras cosas más allá sobre otras partes de ti, ¿no? Entonces el yoga sí que nos da las técnicas y ¿qué nos propone? Bueno, pues para levantar ese velo, que es lo que pretende, fundamentalmente lo que propone, así de manera sencilla, que no es tan sencillo, es la observación ecuánime de nuestros pensamientos. Porque como hemos dicho antes, todo sale de la mente, todo es un producto de la mente en última instancia. Entonces, de hecho, yoga, la traducción literal de yoga, bueno, os menciono aquí, a lo mejor lo habéis oído, Patanjali es un yogi que escribió un tratado entero de yoga, bastante gordo y en el que no se habla ni una sola vez de ninguna postura, por cierto. Dice que yoga es la completa detención de las fluctuaciones mentales. Es un estado, ¿vale? Es un estado. Cuando estás ahí, has detenido todos los pensamientos, entonces estás en estado de yoga. Entonces, lo que nos propone fundamentalmente es para hacer estas técnicas de meditación. Las posturas son una técnica más para preparar el cuerpo, que es otro obstáculo que está todavía antes, porque sentarte a meditar y observar los pensamientos cuando tu cuerpo está en determinado estado o tu mente está súper agitada es súper difícil. Entonces, preparar el cuerpo, bajar la energía de la cabeza y aquietar para luego poder hacer sí el trabajo, pues es otra técnica más, pero no es el objetivo, hacer posturas. La metáfora sería un poco, que la hemos oído seguro hasta la saciedad, es como si la
conciencia fuera, imaginamos el sol, la realidad fuera la superficie de la Tierra, ¿no? Y la mente sería el cielo, ¿vale? Imaginaos que nosotros estamos ahí en un avión, entonces el sol es lo que nos ilumina, ¿no? Para poder ver la realidad, y el cielo es donde nosotros estamos para poder, desde ahí podemos verlo, ¿no? Pero si hay nubes, que vendría a ser el ego, en definitiva todo lo que compone el ego, los pensamientos por ahí moviéndose, las emociones, volviéndonos locos, mientras que haya nubes tú puedes estar en el avión, pero como haya muchas nubes y negras no vas a ver nada. Si hay pocas nubes y ves trocitos de tierra y te haces una idea de cómo es lo que hay abajo, pero una idea, de ahí a que veas lo que hay abajo, igual no ves los lagos, ¿vale? Eso sería la metáfora un poco. Entonces el trabajo, con esta metáfora tan manida, es pues aquietar esas nubes, ir deshaciéndolas, ¿vale? Para que pues poco a poco vayas viendo lo que realmente hay. Y esto es un entrenamiento. Al final, por eso digo que esto es una técnica y esto se entrena. O sea, cuando tú estás meditando y estás haciendo todo esto, ahí quizá no ocurre hoy nada, pero esto es como gimnasio. Al final hablábamos antes de los samskaras y de las huellas neuronales. Haciendo esto, lo que nos dice el yoga es que se van a ir debilitando esos patrones, esos pensamientos, esas emociones, pero es observación neutra, no puede haber juicio y este es el trabajo, ¿no? Y para eso, bueno, pues la meditación tiene su técnica y hay que ir practicando. Y a mí me gusta mucho aterrizar esto, porque más allá de que lo diga el yoga, hay gente que puede ser más escéptica, esto está hoy dicho y súper medido y demostrado por la neurociencia. La neurociencia hoy día estudia a la gente que medita, le ponen la máquina, les escanea el cerebro y está súper demostrado que la meditación como hábito regula emociones, nos vuelve menos reactivos, tenemos menos juicios, tenemos como más estabilidad y esto es lo que pretendemos con el enneagrama, en el fondo, ¿no? Trabajar sobre esto. Pues esto sería la manera, a tu pregunta, Virginia, en la que el yoga nos propone trabajar todos estos patrones inconscientes. Impresionante, qué bueno. Y en el libro también hablas, relacionas la flexibilidad desde el yoga y el enneagrama. ¿Y cómo están conectadas? ¿Cuál es la conexión entre ellos? Pues mira, esto sí que parece también a lo mejor menos relacionable por aquello de la flexibilidad más física, que es la que se ve, ¿no? A priori la que piensas cuando hablas de yoga. Además me hace mucha gracia esto que es muy habitual escuchar, ¿no? De yo no hago yoga porque no soy flexible. Me hizo mucha gracia una vez escuchar, no sé dónde la escuché, la leí la frase que es tanto como decir que no te duchas porque estás sucio, ¿vale? Porque para eso haces yoga, en la parte física, ¿vale? Para ser más flexible. Pero al final esto es también una metáfora. Yo lo que he visto, y esto ya no me lo ha dicho ninguna enseñanza antigua, ningún texto, esto es mi experiencia. Yo he hecho muchos años yoga. Antes de hacer otro tipo de trabajo personal, de enneagrama, de coaching, todo esto vino después. Yo empecé haciendo yoga pues, porque me dio por ahí. Y entonces empezaron a pasar cosas que yo no sabía interpretar, pero empezaron a pasar cosas. Entonces, yo siempre digo que la esterilla es una metáfora de tu vida. En la esterilla, cuando estás ahí solo, obviamente si estás ahí donde tienes que estar haciendo el trabajo, aparecen todos tus patrones. Yo os aseguro que ante unas posturas o unos ejercicios o una técnica de respiración, lo que se le pasa por la cabeza o a lo que se enfrenta un eneatipo 1, a lo mejor no es lo mismo que un eneatipo 6, ¿vale? Si eres un eneatipo 1, a lo mejor vas a experimentar, qué sé yo, tu lucha y por querer hacer las posturas perfectas, frustrarte porque no te salen, etcétera, etcétera. Y a lo mejor en el tipo 6 con lo que se encuentra es que no es capaz de relajarse, que esto de meditar no es para él, que le pone muy nervioso aquello de parar e ir despacito, ¿vale? Entonces ahí salen los patrones. Es que ahí salen, porque al final es, como decía antes, es un entrenamiento para eso, ¿no? Entonces esto observarlo, cuando estás haciendo yoga, es súper interesante, te da información sobre ti. Si encima tienes un mapa como el enneagrama, yo no sabía ni eneatipo, ni sabía nada de esto, de que era el enneagrama cuando empecé, pero yo sí experimentaba todo esto. Pero vamos, ahora después analizado con el tiempo, sabiendo el eneatipo que soy, de manual, todo de mi eneatipo salía ahí en relación en ese caso con la práctica de yoga. Y además ahí no le podía echar la culpa a nadie, ¿vale? Porque lo que me pasaba lo estaba produciendo yo, era conmigo misma, porque no me salía la postura o por lo que fuese, ¿no? En cada momento. Y además esto tiene dos caminos, también tiene camino de vuelta.
todo lo que estás haciendo en la esterilla o meditando, porque a uno le puede interesar mucho el yoga más físico y otra persona me dice, esto no es para mí y yo prefiero sentarme a meditar, que me va mejor, bueno, pues fenomenal. En realidad estás buscando el mismo objetivo, ¿vale? Es más, si consigues meditar y hacer ese trabajo sin pasar por todo el ejercicio físico, pues enhorabuena, eso que te ahorras. Entonces tiene camino de vuelta, como decía, todo lo que va pasando en la esterilla, esto va calando. Como decía antes, tenemos cuerpo, tenemos mente, tenemos emociones. En yoga y en meditación pasan cosas cuando trabajas sobre tus patrones, pasan cosas cuando cambias el cuerpo y lo mueves y le pones en lugares donde normalmente tienes un patrón, porque, y esto, bueno, aquí nos podríamos meter otra hora y media, pero los patrones energéticos y corporales de los genotipos, ¿no? Esto que sostenemos todo el día, o en la cara, o el cuerpo más tenso en un sitio, o la postura así o así, si eres más expansivo. Esto ahí se ve, entonces cuando empiezas a trabajar otras posiciones, otras cosas, esto se traslada a tu vida. Empiezas a ver que, bueno, pues aparecen actitudes distintas. Y nuevamente, esto está medido por la neurociencia. La neurociencia ya nos ha dicho clarísimo que la postura corporal, que los movimientos mandan mensajes al cerebro y dan mensajes a nuestra autoimagen, pueden afectar a nuestra autoestima, esto a nivel biológico cerebral, no soy experta en estos temas, pero neurocientífico. Puede cambiar la percepción que tienes sobre ti. Obviamente no pasa en un día, así ya está, ¿no? Pero esto es un trabajo. Entonces, la flexibilidad para mí que ocurre no es la física. Más allá de que seas más flexible, que es genial porque te dará más salud, probablemente es que se trasladan patrones de flexibilidad mental. Tú experimentas cosas en la esterilla y te hacen modificar también otro tipo de patrones. Entonces, para mí esa es la flexibilidad, empezar a soltar patrones. Eso es ser flexible, crear espacio. Qué bueno. Te quería preguntar sobre la respiración, porque la respiración es fundamental para la práctica del yoga, pero ¿cómo lo trasladamos al eneagrama? O sea, porque puede costar un poco el ver cómo lo aplicamos, ¿no? En nuestro trabajo con el eneagrama. ¿Qué nos dirías tú? Pues aquí lo que yo diría, esto lo tengo muy claro. Para mí la respiración, bueno, es que la respiración debe estar presente en absolutamente todo lo que hacemos, la respiración consciente. Es el único proceso del cuerpo que es automático, pero que podemos controlar nosotros. No puedes controlar el ritmo de tu corazón, tú no puedes controlar pues, a qué ritmo haces la digestión, pero la respiración sí la puedes controlar, pero te puedes olvidar de ella también. Y además dice mucho del estado en el que estamos. Pues para mí, conectando con el eneagrama es el trabajo de conexión entre los tres centros motores. El eneagrama nos dice, más allá de la personalidad que seas, que tienes sí o sí, para hacer el trabajo, que trabajar sobre los tres centros. Y nuevamente, creo que muchas veces nos quedamos en eneagrama en trabajar desde la cabeza. ¿Vale? No hacemos una técnica, una práctica real en nuestro día a día para afectar al cuerpo o para afectar a las emociones, ¿no? Y sobre todo, nuevamente con el mapa del eneagrama, pues como decía antes, a lo mejor alguien lo que tiene que hacer es trabajar para rebajar la sobreidentificación con la mente, ¿vale? Conectar con el cuerpo, y a lo mejor otra persona justamente lo que tiene que hacer es salir de donde en los patrones más emocionales a lo mejor que está y desarrollar un poco más la conexión con la mente. O sea, el trabajo es sobre los tres centros, pero por dónde empezar y cómo enfocarlo quizá no es el mismo, ¿no? De hecho, si dejamos la personalidad a un lado y nos vamos al trabajo que nos proponía Gurdjieff, ¿vale? Con el cuarto camino, que él además luego pues, se supone que ha bebido también de tradiciones anteriores, no sé si habéis visto un poquito lo que propone Gurdjieff, pero él propone un trabajo armónico, ¿no? De los tres centros, no concibe un trabajo donde no estén los tres y además integrados a la vez. De hecho, su trabajo, además de, por supuesto, las charlas, enseñar, reflexionar, observar, como todo esto, por supuesto, también tomar conciencia, pero él tiene una serie de trabajo con movimientos donde a la vez que te mueves hay música que te conecta con el centro emocional, o sea, no es lo mismo moverte en silencio que moverte conecta con una música, y además mete elementos que hacen trabajar a la mente. Entonces, esto hecho todo a la vez se supone que estás afectando a los tres centros. Este era el trabajo de Gurdjieff en la práctica, más allá de luego reflexionar y tal. Y esto yo creo que hoy en día nos hemos olvidado un poquito de ello, ¿no? Entonces, la respiración. Para mí la respiración, como os decía, es el puente que conecta a los tres centros. En yoga, de hecho, se dice que la respiración une mente y cuerpo,
Bueno, recordemos que las emociones están ahí un poco también a caballo, o sea, si afectas mente y afectas cuerpo, probablemente de algún modo estás afectando cómo se procesa la emoción. Y además la respiración tiene que ser consciente. Como decía antes, no, pues si estás en automático no sirve para nada, sirve para estar vivo y poquito más. Entonces, como el trabajo de transformación para mí solo se puede hacer en presente, ¿vale? Las tomas de conciencia, incluso aunque pienses en cosas del pasado, se hacen en presente, ¿vale? Cuando estás observando algo que te está ocurriendo, solo puedes hacer si estás presente. Tú puedes estar haciendo yoga y estar con la cabeza en Singapur, o estar meditando, y esto es el trabajo, ¿no? Estás meditando y te das cuenta que estás ahí, que estás respirando, pero que te has ido a pensar a otro sitio, entonces vuelves a traer la atención al presente. Eso es el trabajo, o sea, tú no puedes conectar, nunca, jamás vamos a poder conectar los tres centros si no hacemos un trabajo de presencia, o sea, es que es imposible. Y la respiración es una herramienta súper potente para poder hacer eso. Para mí esa es la clave. Si trabajáramos el eneagrama con este enfoque, la respiración pues sería clave. Ese es un poco el tema. Y la respiración nuevamente también está demostrado en neurociencia, como vuelvo a repetir, cómo la respiración, cambiar el patrón de respiración afecta a la regulación de emociones y a un montón de cosas, ¿no? Y de hecho, nuevamente, en yoga las técnicas de respiración son fundamentales. Se llaman pranayama, si habéis escuchado el término, y de hecho significa literalmente control de la respiración. Entonces hay técnicas de respiración que te activan el sistema nervioso. Hay técnicas de respiración que te calman y te relajan el sistema nervioso. Fíjate qué potente. Solo respirando de una determinada manera se puede hacer una cosa o la contraria, ¿no? Y todo esto tiene un impacto energético muy fuerte, que es otra cosa que yo creo que tampoco tenemos muy en cuenta a veces en el diagrama, ¿no? La energía. Esto en yoga sí se habla más de ello. La energía al final es lo que nos sostiene, ¿no? Y nos pasamos la vida alimentando, ya teniendo hábitos que alimentan ese estado energético en el que vivimos. Entonces, si yo estoy en un estado, por ejemplo, energético de absoluto estrés, de la cabeza como en una moto, etcétera, etcétera, y no hago nada para cambiar eso, pues puedo trabajar con el eneagrama 10 años, leerme 20 libros, ir a 50 cursos, pero en estado de estrés absoluto y en ese bucle va a ser muy difícil que yo haga determinado trabajo de transformación. Entonces, quizá hay que hacer con eso algo antes o a la vez, en paralelo, combinarlo para poder hacer esto. Y luego otras personas pues necesitan a lo mejor lo contrario. Igual necesitan que las activen y las saquen de adormecimiento o lo que sea, ¿no? Cada uno lo que sea. Entonces, para mí por esto la respiración también es clave. Maravilloso. De hecho, claro, yo estoy recordando, por ejemplo, yo me formé con Pedro Espadas y siempre sus clases siempre empiezan con un pequeño ejercicio de meditación y respiración. O sea, es que es como la forma ¿no? de como prepararte para todo lo que va a venir a continuación. Totalmente, estar presente, venimos, sí, entras a un curso muchas veces a un taller, estás hablando con la gente, bla, 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 ay, qué guay, a ver qué me cuentan, pero estás en un estado que quizá no es el idóneo para luego hacer un trabajo, quizá para escuchar y tomar notas y quedarte con cosas súper interesantes, sí, pero para que aquello se integre como lo de Gurdjieff, ¿no? Aunque tú no sepas qué está pasando, pero aquello se integre y entre la información en los tres centros, pues quizá no, quizá se queda solo en uno, ¿no? Entonces, pues no cala igual, no puede transformar. Esto sería un poco como la mayor, ¿no? Del eneagrama o de cualquier. Al final son herramientas. Puedes usar el yoga, el eneagrama, yo qué sé, hay 100.000 opciones, ¿no? Cuanto más técnicas puedas tener a tu disposición para poder usar mejor, ¿no? Pero al final yo creo que no hay atajos, pasa por la presencia, por la conciencia y por tocar los tres centros. O sea, si no, no se va a transformar realmente nada y nos frustraremos y avanzaremos, pero algo no cambiará. Y seguro que avanzamos, pero mucho más lento. Muy bien. Bueno, pues tengo una última pregunta. Y es saber desde tu punto de vista si hay posturas de yoga que crees que serían más recomendadas según cada eneatipo. Es una pregunta que normalmente se hace, claro, con la visión de que el yoga es posturas, ¿no? Pues sí, no, Virginia, es decir, como creo que vengo diciendo todo el rato, yoga es mucho más que postura, ¿no? Sería punta del iceberg. Entonces, hablando esto un día, me acuerdo de una persona que me preguntaba esto y me decía, mira,
O sea, sí en el sentido de que os pongo un ejemplo, ¿vale? Porque todo es trabajo de impacto sobre, como he dicho, cuerpo, mente, emociones. Si tú eres una persona pues que estás muy en la mente, en la imaginación, como con poco arraigo a tierra, ¿no? Vamos a decir, y con poca conexión con tu cuerpo, evidentemente cualquier postura que lleve en sí el arraigo a tierra, ¿no? La presencia, el fortalecer, o sea, desde una, sí, arraigarte, ¿no? Con los pies, los que habéis hecho yoga sabéis de lo que hablo, arraigarte un poco al suelo, sentir tus piernas arraigadas, todo eso te está bajando de la cabeza. Evidentemente eso tiene un efecto, es algo que a lo mejor esa persona no ha hecho nunca y desde luego va a tener un impacto. Ahora bien, primero tiene que ser presente y consciente, como he dicho, por eso no hay yoga sin respiración. Estarás haciendo una postura, estarás haciendo deporte, pero desde luego yoga no. ¿Vale? El impacto del yoga es si estás presente y la respiración va acompañando ese movimiento. Claro, esa postura, como decía antes, le va a dar mensajes a nivel somático al cuerpo, al cerebro, de que estás ahí arraigado y esto conlleva un mogollón de cosas, ¿vale? Igual que a una persona que a lo mejor tiene poca confianza, autoestima y está así como os decía, si le dices que se expanda o, yo qué sé, o le trasladas aquello que conlleva la postura de la diosa, pues le estás dando mensajes también a su inconsciente. Ahora bien, ya puedes hacer 20 años la postura de la diosa, como no hagas otro trabajo más profundo, ahí no va a cambiar nada. Entonces, no, esto vuelve a ser lo de descafeinar un poco el enagrama, el yoga, ¿no? Entonces, para mí, más que las posturas, que también es el enfoque de la práctica, es lo que decía antes. La práctica de yoga va a lo físico, a las posturas, va a lo mental, a la meditación. Hay muchas formas de meditar, ¿vale? En silencio, no en silencio, observando un objeto con los ojos cerrados. Pues imagínate un maniático más propenso a distraerse, pues igual le tienes que concentrar con un objeto con los ojos abiertos o no te va a durar concentrado con los ojos cerrados ni medio segundo. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, y luego están las posturas, está el trabajo energético, ahí ya no me voy a meter en los chakras, esto que suena todavía como más esotérico, pero al final los chakras no son más que representaciones que se ha hecho desde el yoga para nombrar centros energéticos, emociones, patrones, ¿vale? Y que se identifican en un lugar del cuerpo. Pero es que esto también nos lo dice la neurociencia, la emoción ya está medida en escáneres y con niveles de calor y en qué lugar del cuerpo están. Y se sabe que la ira está más en el vientre, se sabe que la tristeza es más fría y está en todo el cuerpo. Entonces, se puede aterrizar esto. Entonces, para mí es más el enfoque. Si tú eres un NA tipo 6, no, he puesto el ejemplo varias veces sin mencionar el NA tipo 6, y vas como una moto y no puedes bajar el nivel de pensamiento, si estás muy nervioso, pues a lo mejor llegas a una clase de yoga, que además resulta que es una clase muy suave, hatha yoga, que te van a hacer ponerte un minuto en una postura y luego cambiar de espacio a otra, y ahora siéntate a meditar, vas a salir más nervioso que entraste, como no tengas un poquito de hábito a lo mejor. Esto es real, yo siempre pongo el ejemplo a mi hermana, que son 6 y muy metida en esto, y le dije que probara con el yoga y cuando salió de la primera clase me dijo, no vuelvo a hacer yoga en mi vida, esto a mí me pone súper nerviosa. Pero bueno, igual te ha puesto delante de ti lo que te pasa de manera como muy clara, ¿no? Y no lo has podido manejar. Es que quizá no era esa la forma de empezar a hacer yoga para ti. A lo mejor tenías que haber hecho una clase súper dinámica que te cansara, que te obligara a estar presente en el cuerpo porque estás siguiendo la coordinación de los movimientos, te saque de la cabeza una hora y cuando ya estás ahí, entonces a lo mejor te puedes poner 5 minutos a meditar y a experimentar por una vez qué es eso de observar tus pensamientos, no apegarte y a partir de ahí, pues bueno, trabajo. Pero claro, si coges a un eneatipo, me voy a ir al estereotipo, ¿vale? Eneatipo 9 del prototipo, ¿no? Menos activo, o a lo mejor de un ritmo más lento, que nunca ha hecho yoga, que no ha hecho trabajo y que está muy metido en la inercia, en la rutina, y le pones a meditar sentado y no sé qué, pues lo hace fenomenal. Está súper a gustito. A lo mejor lo que necesita es lo contrario, una clase que le dé caña físicamente y que le lleve a donde no está normalmente, a tener que coordinar movimiento, a salir de su zona de confort, que le active la energía, porque con la energía activada a lo mejor un 9 luego le es más fácil hacer según qué trabajo personal y tomar conciencia de otra manera de las cosas o tener la voluntad para ponerse a hacer el trabajo. ¿Vale? Estos son ejemplos. Entonces, para mí más que la postura,
es esto, pues de una práctica ya un poco enfocada o diseñada un poco para una persona, habría que ver en qué estado está. Esto sería lo ideal. El yoga en realidad debería adaptarse a la persona, ¿no? En qué estado estás, qué es lo que quieres hacer, pues una práctica de yoga física de tal tipo, que te relaje, que te active, técnicas de respiración de tal tipo, de tal otro, posturas, todas las posturas son importantes en una práctica entera, en una clase, porque al final tienes que trabajar todo el cuerpo. Pero sí es verdad que las clases se enfocan, según lo que quieras conseguir, en meter más posturas de relajación o más posturas de activación o lo que sea, ¿no? Entonces, esto se puede customizar un poquito. Bueno, a mí me has despertado totalmente el gusanillo por, por el yoga, por el libro y por todo. O sea, me ha parecido increíble, de verdad. Además, me encanta oírte. O sea, qué bien lo explicas. Muchas Bueno, gracias. no, de verdad. Voy a dejaros en el chat. No te oímos, estás silenciado. No, es que me he silenciado. Iba a Ah, mandar el vale. mensaje con tus datos de contacto y me he silenciado. Entonces, yo ahora os invito a los que estáis escuchando, aquí embelesados como yo, pues que hagáis algún comentario, alguna pregunta, si queréis, si ha quedado algo que queráis preguntarle a Bea. Simplemente como somos tan poquitos, abrís el micro y hablamos. Genial. Vale, pues empiezo. Perfecto. Una pregunta rápida, Bea, bueno, súper interesante, ya sabes que tenía muchísimas ganas de escucharte y ya como sabes yo no hago yoga, lo he intentado muchas veces no, pero lo he intentado con varias personas y no debe ser la persona adecuada, el tipo de yoga adecuada o yo no soy adecuada para el yoga. Entonces, mi pregunta después de lo que he escuchado, yo claro, el yoga sí lo relacionaba mucho con el cuerpo, obviamente, por lo menos con el cuerpo, ¿no? Ahora has dado, y también te he escuchado a veces hablar que tú cuando hablas de yoga hablas de meditación también. Sabes que yo llevo meditando muchos años. Entonces, te quería preguntar, ¿qué crees que añade? Y no es pregunta trampa, es real. ¿Qué añadiría a una persona que ya medita? ¿Qué añadiría el yoga aparte de preparar el cuerpo? Aparte de preparar la dimensión del cuerpo, ¿qué aportaría de más? ¿Cuál sería el plus más? De sí, pero meditando no haces esto, no te falta esto. Bueno, lo primero que te diría es que si realmente meditas habitualmente y consigues alcanzar, ya sabemos que la meditación no es estar todo el rato en estado de meditación, realmente la gracia y el entrenamiento ahí es el baile, ¿no? Entre que te vas y vienes y te das cuenta, y cada vez que te das cuenta ya se está produciendo algo ahí que está afectando al cerebro. Entonces, si tú consigues entrar en ese estado de calma total, tienes tiempos donde estás, digamos, donde no hay pensamiento, no hay juicio, no hay nada y estás un poco así como medio disuelta, ya estás haciendo yoga. Eso es lo primero, porque es el objetivo último del yoga, ¿vale? De hecho, el yoga, Patanjali nos decía que tiene como 8 pilares, 8 sendas. Unas afectan al cuerpo, que son las posturas, otras son principios éticos, en el yoga hay principios éticos en cuanto a cómo tú te tratas o te relacionas contigo mismo y cómo te relacionas, no sé si habéis oído los términos, son los yamas y los niyamas. Y luego está la parte que tiene que ver con la meditación, que es la concentración, la meditación en sí misma y luego ya pues, bueno, el estado que se alcanza cuando ya, no sé, estás en otro sitio, ¿no? Entonces, eso uno, ya estás haciendo yoga. Es decir, el objetivo último en cuanto a afectar a la mente, ver patrones y trabajar sobre ellos, puede que ya lo estés haciendo. El cuerpo es otra, para mí lo que te diría es, sin perjuicio de eso, el cuerpo es otra dimensión súper importante donde hay muchísima información inconsciente, patrones arraigados y que es importante trabajarlo. En el cuerpo es donde se arraigan y se bloquean las emociones, ¿vale? Y a través del yoga y de las posturas de yoga tocas en sitios y mueves de maneras que se libera energía, por supuesto vas a desarrollar muchísima más conciencia corporal, que es súper importante, como decía antes también nuestra postura, esto acaba corrigiendo posturas, todo, y esto te acaba afectando a nivel cerebral la percepción que tú tienes de ti mismo cuando vas así o cuando vas así, ¿vale? Todo esto es importante, entonces creo que trabajar el cuerpo
es tan importante. Al final es el vehículo que tenemos y ahí pasa todo. La mente, no sé si está dentro o fuera, es mucho decir, pero estamos en nuestro cuerpo, percibimos desde órganos que están en el cuerpo. Se producen muchísimos procesos a nivel inconsciente. Hoy en día también la neurociencia nos dice incluso que el intestino y todo lo que pasa manda muchísima información al cerebro y afecta a nuestro estado anímico. ¿Y qué es nuestro estado anímico? También tiene que ver con las emociones. Entonces, es verdad que tenemos patrones emocionales, pero también es verdad que a veces tenemos estados anímicos que vienen fomentados o sostenidos por la alimentación, por cómo está mi cuerpo. Entonces, trabajar el cuerpo es súper importante. No se queda ahí el trabajo, un paso más, pero es súper importante. Es un trabajo integral y todo se retroalimenta. Gracias, Bea. De hecho, estaba pensando, digo, realmente cuando decías esto es el cuerpo, y pensar el cerebro, de hecho es el cuerpo. Es parte de la cerebro es un órgano físico. Claro, es como el continente, el órgano físico, donde se están las neuronas y todas las conexiones. La mente es algo más sutil, por eso os decía que es materia, pero es sutil, no la podemos tocar. Realmente el cerebro eso es un órgano, ahí no está ocurriendo la cosa, un poquito más allá. Gracias, Bea. Yo quiero decir algo. ¿Puedo? Ángeles, sí. Sí, primero que bueno, me encantó. Muchísimas gracias. Yo soy psicóloga y por allá lejos, apenas terminé psicología a mis 24 años, hice un profesorado de gimnasia. Y yo ya de chica, por cuestiones de respiración, de enfermedades y más, me habían mandado a hacer yoga desde pequeña y respiración. Entonces, cuando terminé la carrera de psicología, me metí en profesorado de gimnasia porque dije, el cuerpo es fundamental, porque yo vivía sentada estudiando. Yo era muy estudiosa. Entonces estudiaba. Y dije, necesito la actividad física. Y hoy valoro mucho la actividad física y por ejemplo, para las personas muy mentales, las sensaciones en el cuerpo, porque además los traumas quedan, el canal de entrada pueden ser las sensaciones en el cuerpo. Entonces el yoga ayuda muchísimo a conectar con esas sensaciones. Es increíble como cuando yo dejo y retomo, me doy cuenta enseguida que tengo un hombro más arriba que el otro y no tengo escoliosis, sino que la percepción de un hombro respecto a otro, la percepción de mi eje cuando me estiro, cuando hago el guerrero, que me caigo hacia un lado, me caigo hacia el otro, y estoy así en mi vida. Entonces, cuando uno se empieza a registrar, por eso para mí es muy importante no solo hacer meditación, que ahora sí lo estoy agregando, sino la parte física, ¿no? Y además estoy convencida que es ansiolítico, nos ayuda a levantar la inmunidad, es antidepresivo la actividad física. Solo que como decías vos, Bea, quizá hay personas a las que yo les pregunto que si están haciendo yoga y su cabeza está en otro lado permanentemente, les digo que empiecen por otra actividad física, que sea, por ejemplo, seguir coreografías. Porque entonces entrenas los dispositivos básicos del aprendizaje, como la motivación, como la atención, como la concentración, a través de una coreografía, y después recién pueden llegar a ir a actividades que son más pasivas, donde ya tengan un poquito más entrenada su mente, ¿no? En silencio y la serenidad. Totalmente. Bueno, y no es casualidad lo de la coreografía y no correr, por ejemplo. Yo también digo siempre lo mismo. Es que yo ya hago ejercicio físico. Bueno, sí, si lo que quieres es simplemente hacer ejercicio físico está fenomenal. Pero ¿qué tiene la coreografía o la danza o el baile? Que te obliga a estar presente, a coordinar movimientos. Y bueno, ya si le preguntes música ni te cuento, ¿no? Nuevamente, perdonad que mencione tanto la neurociencia, pero es que es un tema que no había tocado nunca y ahora me estoy dando cuenta de tantas conexiones, estoy apasionada y estoy haciendo una formación que además que os la tengo que recomendar con Nazaret Castellanos, que es una de las neurocientíficas mejores que tenemos en España, y dentro de la formación tiene una clase entera dedicada a la neurociencia de la danza y del baile y cómo eso puede llegar a afectar al cerebro positivamente. Es brutal. Es brutal, así que sí. Sí, hay personas, antes, a mí me parece increíble y que es universal. Decías tú, María, igual yo no soy adecuada para el yoga, no, es cuestión de adecuar el yoga a ti. No obstante, puede pasar que alguien diga que no, que el yoga no. Bueno, pues busca cualquier actividad física, dar una oportunidad al yoga, te diría, intenta ver otro profesor, otra modalidad y encontrarlo, y si no,
y quieres trabajar esta faceta del a nivel consciente y demás, busca otra dinámica como el baile o, por ejemplo, que estés moviéndote, que estés moviendo todo el cuerpo, porque hay que mover todo el cuerpo. A mí el yoga lo que me parece súper interesante es que mueves todas las articulaciones, la columna, o sea, movilizas tejidos, o sea, es como súper completo. No conozco otra actividad que sea tan completa a ese nivel. Pero bueno, si lo que quieres trabajar es que añado a mi práctica de meditación, pues buscan algo físico que requiera coordinación y estar presente. Ver, pues es muy fácil que nos estemos corriendo y estemos solucionando el problema de trabajo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, María Ángeles. No, gracias a Silvana, ustedes. antes. Perdona, María Ángeles. No, los dejo. Muchísimas gracias. Lo estaba escribiendo. Acá estoy en Argentina, es horario laboral y me tengo que ir al consultorio. Pues gracias por estar. Bueno, Muchas pero les gracias. agradezco un montón. Me gustó muchísimo. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Lo voy a recomendar tu libro a mi profesora de yoga. Muchas gracias. Que es española, acá en Argentina. Adiós. Chau, chau. Gracias. Chau, chau a ustedes. Silvana, habías quitado antes el micro. No sé si querías contarnos algo o preguntar. Sí, yo también estoy en Uruguay, muy interesante. Bueno, como tres hice varias cosas mientras las escuchabas, pero ahora me senté para hacer la pregunta. Y quería consultarte sobre la práctica. ¿Cómo se organiza la enseñanza o la práctica de yoga de acuerdo al eneagrama? ¿Por eneatipos, por conductas, por pasiones? No sé cómo llamarle, pero porque como esto es el maridaje entre las dos cosas, entre el eneagrama y el yoga, ¿cómo se practica o cómo se lleva esto a la práctica? Esa es mi pregunta. Sí, Silvana. Bueno, lo primero es que yo no he encontrado todavía en ningún sitio algo que de manera estructurada combine esto. Es mi objetivo, hacer esto algún día, ¿no? En el libro ya entro en ello y creo que me meto en cosas, pero sigo con esto, ¿no? Para mí el enfoque de la práctica es darle muchas vueltas, combinando ambas cosas, no solo el yoga según tu eneatipo, tiene como tres patas. Yo diría, observar, hay como tres cosas que se pueden hacer, ¿vale? No solo desde el yoga. Observar, y tiene que ver con observar en tiempo real, eso es súper importante, yo me he dado cuenta de esto en mi trabajo personal. Todos tus patrones emocionales, cuando viene una emoción, cómo la sientes en el cuerpo, a todos los niveles mentales, porque esto luego habla de la fijación, de la pasión, ¿vale? Cómo es mi emoción, cómo la siento, dónde la siento, en qué estado, en qué me convierto cuando estoy sometido o secuestrado por esa emoción, cómo me suelo comportar, cuánto tiempo tarda en írseme, qué contesto a otra persona, observar, ¿vale? Qué tipo de lenguaje uso, todo lo que se te ocurra, que una vez que conoces tu eneatipo además va a estar muy enfocado, evidentemente, si eres eneatipo 1, a observar la ira, si eres eneatipo 6, a observar otras cosas, ¿no? Y así. Por eso el mapa es tan importante también. Después reflexionar. Creo que no hay que quitarle valor, después de todo lo que hemos estado hablando hoy, a reflexionar, ¿vale? Esto se hace desde la mente, inevitablemente, pero sobre el pasado, ¿no? Sobre cómo he sido yo siempre. Y cuando en esta situación que viví, bueno, voy a ponerle objetividad, ¿no? Pues aquello de lo que lo vi sesgado, voy a intentar ser objetivo ahora que conozco mis patrones. ¿Yo qué hice ahí? ¿Qué parte tuve? ¿Y cómo? Y aquello que resultado dio, o sea, reflexionar, ¿no? Esto nos trae también información. Y ya yéndonos a la práctica de yoga, creo que hay que trabajar, como creo que decía antes, sobre la parte física. Buscaría una práctica de yoga física adecuada a esa persona según su eneatipo, ¿vale? Pues los ejemplos que os he puesto pueden valer, ¿no? Meter más posturas de relajación o más de otras, o que sea muy dinámica, o que sea más calmada. Podemos jugar tanto con el ritmo, dinamismo de la práctica, con el tipo de posturas, con el tiempo que estás en la postura, que también nos habla de la paciencia, según el eneatipo, etcétera, etcétera. Después las técnicas de la parte de la respiración. Ya he hecho posturas, pero bien a la vez que las posturas o bien después como técnica en misma de respiración, trabajar con una respiración que me lleve al estado que yo necesito, calmar, activar, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y en cualquier persona da igual porque estás haciendo un trabajo consciente de respiración que va a ser en cualquier caso bueno. Pero bueno, si lo podemos enfocar a la persona y no activarla, y si haces una práctica de yoga por la noche, eres eneatipo 6, has tenido un día que estás con una moto y encima te pones a hacer una respiración de estas
que te activan que te mueres o hacer posturas invertidas que activan el sistema nervioso, pues ya tienes el cóctel. A lo mejor no es lo que tienes que hacer por la noche, antes de irte a dormir, porque te da insomnio. Entonces, esto es súper importante. Y luego ya la parte energética, ya si queremos trabajar más profundo, a través de la respiración, de visualizaciones, etcétera, sobre lo que se decía de chakras, se puede trabajar un poquito con la energía que tenemos en ese momento. Entonces, esto, conociendo el eneatipo, se puede enfocar como muy... Entonces, una práctica sostenida, pues claro, va ayudando a cambiar cosas. Muy bien, muchas gracias. Silvana, creo que te ha contestado, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Pues tenemos unas preguntas en el chat de Manuel que no puede activar el micro, entonces te las leo, Bea. La primera pregunta me parece interesantísima. ¿Crees que el eneagrama dice el qué y el yoga el cómo? Sí, en un primer nivel. Es un poco lo que he dicho antes de que el eneagrama te da el mapa y el yoga te da técnicas. Pero si vamos a un nivel más allá, en realidad las dos nos dicen las dos cosas. Porque como he dicho antes, a ver, el yoga nos da técnicas, pero si un sistema te está dando técnicas y no te dice para qué o sobre qué y cómo funciona ese qué, no sé si estaría un poco cojo. Entonces, como os he dicho, el yoga, si profundizamos mucho, hay muchísima literatura, pasa que es como muy específica. Como os he dicho, nos tiene un sistema entero de explicación del universo, del mundo, de nuestro papel en el mundo, de si somos materia o somos espíritu, de qué es el ego, cómo funciona el ego. Entonces, para mí eso es el qué también. Y luego, por supuesto, está el cómo. Y el eneagrama, a priori, es el qué, ¿vale? Y como digo, parece que nunca nos dan las técnicas de cómo trabajarlo, pero nuevamente, si vamos más atrás de los eneatipos de personalidad, tenemos todo el cuarto camino y enseñanzas que están dentro de esto y que han influido más atrás, que también te están diciendo el cómo. El cuarto camino, Gurdjieff, bueno, no voy a repetir todo lo que he dicho antes, tiene prácticas, o sea, la gente que está en prácticas de cuarto camino, además de reflexión teórica, hace mucha práctica. No sé qué más preguntas, ¿no? Sí, luego hay una segunda pregunta que no sé si la voy a saber pronunciar bien porque yo no me sé los términos bien, pero bueno, te lo digo, lo intento. En yoga se dice que asana baja algunas rayas, pranayama baja algunas tamas y deja un estado sátvico. ¿Crees que antes de estos pasos se necesita el eneagrama como herramienta de sadhyaya Para saber cómo hacer asanas y pranayama? Parece un trabalenguas, ¿eh? Sí, total. Esto, cuidado que estos son, como digo, términos que se usan en yoga y vienen del sánscrito, pero todo se puede traducir a un castellano súper sencillo, más o menos, todo no. A ver, más o menos la traducción, y Manuel, perdóname, la voy a hacer súper simplona, ¿vale? Para que todos nos entendamos, es que a través de la práctica de asana, que es la postura en el cuerpo, el impacto en el cuerpo, el pranayama, que es la control de la respiración a través de técnicas para impactar más allá del cuerpo, pues en el estado energético, etcétera. Haciendo todo este trabajo, podemos llegar a ese estado ya sátvico, que es ese estado donde no estamos influenciados por determinadas cosas, por hacerlo, como digo, muy simplón, en un estado que nos permite ver con más claridad la realidad, un poco más libres de sus patrones, ¿no? Si queremos. Esto explicado así como súper sencillo. Entonces, ¿crees que antes de todo esto se necesita el eneagrama como herramienta de conocimiento? La idea ya es la parte, la senda del yoga, el pilar, la parte del yoga que nos dice que tenemos que trabajar en conocernos. Como os decía, el yoga toca muchas cosas y el yoga te dice como un pilar fundamental que trabajes en tu autoconocimiento. Y esto es este palabrejo que nos ha puesto aquí Manuel. Entonces, tener el eneagrama, sí, esto es precisamente la propuesta que yo hago. Para mí el eneagrama es una herramienta, un sistema de conocimiento muy específico, por eso lo llamo mapa, ¿no? Que nos dice cómo somos, nos informa, antes de ir a todas estas prácticas de yoga, es un conocimiento brutal de cómo tú eres, cuáles son tus patrones emocionales, mentales, de todo tipo. Entonces, con ese conocimiento, poder enfocar luego la práctica, es lo que os decía, haciendo cualquier práctica de yoga vas a obtener
beneficios de este tipo, pero si además la enfocas para afectar justo a tus patrones, pues claro, el efecto es mucho mejor. Sí, totalmente. Muy bien. Y la tercera pregunta que nos hace Manuel es si hay alguna escuela específica para cada eneatipo. ¿Alguna escuela de yoga interpreta? No, yo como os digo, que yo conozca, no he visto, a mí me pasa una cosa, y es que conozco a mucha gente en el mundo del yoga, profesores, y también en el mundo del eneagrama. Y conozco a gente que estudia eneagrama y hace yoga, pero como dos cosas separadas normalmente, y más raro es haber visto gente que practica yoga habitualmente y además estudia eneagrama. Puede pasar, claro que sí, pero como que no es lo habitual. Entonces, yo no he visto ninguna escuela o profesores de yoga que estén formados en eneagrama, que lo relacionen incluso y que tengan... por esto a mí me parece que el eneagrama sería una herramienta buenísima para cualquier profe de yoga, porque le permitiría ayudar a sus alumnos como mucho más enfocado, ¿no? Y no dar una clase estándar. Hoy en día es muy difícil porque vamos a clase un día a la semana, nos vamos y tenemos poco tiempo, pero si te pudieran diseñar una práctica, esto sería brutal. Yo no conozco ninguna escuela, desde luego, que trabaje con el eneagrama. Si la hay, por favor me lo decís, pero yo no la conozco. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que queráis exponer? Disculpad 2 palabras, era por abreviar, perfecto. Muchas gracias. Genial, no, súper bien, Manuel, gracias. Tu tiempo y tu propuesta, estoy leyendo el libro y me parece muy interesante. Ah, mira qué bien que Manuel se está leyendo tu libro. Qué bien. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más se anima? Ay, mira, tenemos una persona que acaba de acceder a la sala de espera, María Luisa, lo malo es que llega un poco tarde. Se está uniendo. Viene con pregunta, bajo el brazo. Hola, María Luisa, vemos que te acabas de unir, pero estamos ya terminando. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Nos oyes? Es que justo ya estamos en la parte de las preguntas. No sé si hay alguien más que tiene alguna duda, alguna inquietud. Si no, a través de Instagram, del email, incluso me podéis contactar. O sea que... Exacto. A mí ya sí me gustaría preguntarte, Bea, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues si quieres hacernos alguna reflexión final o algún, no sé, como el cierre que quieras darle a tu charla, que de verdad que me ha parecido interesantísima. Gracias, Virginia. Bueno, que creo que el trabajo, como he dicho antes, para mí la reflexión última me refiero como la importante, ¿no? Que uses la herramienta que uses, si de verdad lo que estás es en el camino de hacer trabajo personal y quieres de verdad transformar cosas, que es inevitable y no te lo puedes saltar, hacer trabajo real, y hacer trabajo no es solo estudiarte el eneagrama y aprenderte los eneatipos, puedes ser el mayor experto, pero luego transformar. Me acuerdo de un profe que tuve hace mucho tiempo cuando yo empecé a estudiar eneagrama, que nos decía, cuidado que el ego hace los cursos contigo y se refina. Entonces ya le has matado ciertas estrategias como muy burdas que te van a antes no te lo parecían, ahora igual te parecen más burdas, pero las va a refinar. El ego necesita estar vivo y viene esto, ¿no?, muchas veces de que nos creemos ya que hemos cambiado muchísimo y que estamos muy iluminados, que a todos nos pasa en algún momento, que no le haya pasado alguna vez que se siente ya que ha dado 25 pasos, que levante la mano. Entonces, estar siempre muy alerta, no dar esto por hecho y que hay que trabajar en la práctica, en el día a día, observarte. Yo he aprendido mucho más, os lo prometo. Mucho más, todo suma y todo es importante. Un día que me ha venido una emoción, una ira de un cabreo brutal y he tenido la voluntad de sentarme sola, parar, respirar con los ojos cerrados 20 minutos y observar sin pensar en nada de lo que me está pasando, solo observar cómo es esa ira, dónde está y ver cómo se empieza a diluir y aprender que puedo tener control porque 20 minutos después soy distinta. O sea, haciendo eso que leyéndome 20 libros. Evidentemente he necesitado los libros
para poder llegar a tomar la conciencia de que lo que tengo que hacer es eso, pero tengo que hacerlo. Entonces, yoga y eneagrama son dos herramientas para mí las más potentes que he encontrado y he tocado muchos palos y juntas, pues no te cuento. Entonces, que la reflexión es esta, que el trabajo hay que hacerlo y no hay atajos. Y que estas dos herramientas pueden ayudar muchísimo. Estupendo, pues nada, reiterarte las gracias. Por hoy terminamos y que os quería recordar que, bueno, sabéis que cada 2 semanas vamos haciendo los eventos. Esta vez vamos a hacer un pequeño parón, pero no parón en realidad, porque llegan las 2 celebraciones del Día Mundial del Eneagrama. El día 21 de mayo lo va a celebrar nuestra compañera, no sé cómo se llama la compañera, nuestra asociación hermana de Portugal, ¿vale? la IEA portuguesa. Y el 28 de mayo se celebra el Día Mundial del Eneagrama desde el Congreso de la IEA en Estocolmo. Entonces de hecho ya lo hemos publicado en la web y lo hemos publicado en redes sociales por si queréis apuntar. Es un evento gratuito, bienvenido todo el mundo. El 28 de mayo en directo con traducción al español desde el Congreso Nórdico de la IEA. El por qué hago lo que hago con Patrick Kairov y Linda Amos. Y como regalo especial, acceso gratuito a la grabación de audio en inglés, Eneagrama el cuarto camino, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Transmisión y contexto espiritual del Eneagrama con Don Risman y Ras Hudson. Bueno, ese es el motivo por el que dilatamos un poco nuestro siguiente evento. Entonces, el día 21-28, como os digo, Día Mundial del Eneagrama. Y luego seguimos, el siguiente evento que tenemos de Más que 9 es con José Marcial. Va a ser sobre los caminos del Eneagrama el día 13 de junio a las 7 y también va a ser para todos los públicos. Así que ya desde aquí os invitamos desde la asociación a que toméis nota, aunque lo publicaremos luego en redes como siempre, pero bueno, ya si queréis os lo apuntáis. Y nada más, que muchísimas gracias a todos por asistir y nada, tenéis los contactos de Bea para cualquier cosa que necesitéis. Y desde la asociación, pues nada, encantados de haber estado con vosotros y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a todos. Gracias.